que finalmente era un pedazo chiquito, lo ponía en el crisol. Y ahora sí, era trabajo del refinador empezar a sacar la plata, a refinar la plata. Es decir, que el proceso de refinación de la plata tenía que ver como nuestro proceso de nosotros. Porque primero fuimos encontrados por Jesús. Todos los que estamos aquí sentados esta tarde, todos los que vinimos hoy, los que están conectados en línea y los que no han, y en diferentes lugares que están adorando, fuimos encontrados en algún momento por Jesús como simple barro, ¿verdad? Fuiste encontrado como simple barro. Y en ese momento la plata que había dentro de ti simplemente estaba escondida entre el montón de tierra, ¿verdad? Dile que está a tu lado, estabas bien mugroso. No, pero, o sea, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? De bolón, no, hombre, ahora ahí te hablo. Estábamos llenos de tierra, estábamos llenos de lodo, pero así Jesús nos encontró. Nos sacó de aquel terreno donde estábamos y entonces empezó un proceso de lavarnos. ¿Cuántos se sienten en ese proceso? Que nos está lavando y de repente el Señor empieza a quitar cosas que a lo mejor parecieran fáciles, pero que solamente a través de lavarnos es que nos las está quitando. Y la plata ahí está desprendiéndose de la tierra y de las piedritas y de todo lo que le quita valor, porque el proceso de lavado y todo el proceso de la plata era para que la plata pudiera tener el valor que realmente necesitaba. Y entonces estamos en ese proceso. ¿Cuántos se sienten a veces en ese proceso en que sientes que el Señor te está lavando? Pero sabes que el proceso de lavarnos no es un proceso tan duro. Es un proceso un poco más suave, una transición más bonita. Porque como que el agua se empieza a llevar todo, ¿verdad? De repente hay actitudes, hay comportamientos que tú dices, ay, mira, ya no soy enojón. Yo pienso que así somos todos, ¿verdad? De repente dices, ah, mira, pues no sé, de repente Dios cambió esta parte de mí y no supe cómo me cambió. ¿Te acuerdas de la serie pasada que era Metamorfosis? Como la ranita que le salían las manos. ¿En qué momento salieron las manos, verdad? Y entonces Jesús nos lava y nos damos cuenta a veces cómo nos está quitando las cosas, ¿verdad? Nos está lavando en ese proceso. Pero después viene otro proceso, tiene que venir otro proceso. Y es en el proceso en el que ya estamos lavados. Di conmigo, ya estamos lavados, pero no estamos purificados. No estamos purificados. Y entonces ese proceso es más difícil, porque aquel pedazo de tierra que ya fue lavado ahora tiene que ser metido en el horno. Y entonces sí es expuesto al fuego. Pero lo interesante es que no es un fuego muy fuerte, es un fuego levesón, como pudiéramos decirlo. Es un fuego levecito. ¿Cuántos se sienten que de repente han pasado por circunstancias que parece que fue un fuego, pero que realmente tú sabes que fue un fuego levecito, ¿verdad? Como que no estuvo muy intenso. A veces hay cosas que vienen muy intensas a tu vida y que realmente nos mueven, y a veces hay pruebas que son como ese fuego purificador un poco más levezonas, ¿verdad? Y pasamos por, de repente, ay no, esta semana me dio gripa bien fuerte, me tiró y estuve así, pero tú sabes que fue gripa, ¿verdad? Aunque tuviste calentura, Dios obró, ¿verdad? Fue algo muy leve, fue un fuego que empieza a quemar ciertas impurezas. Después de ese momento ya sale ese pedacito y entonces sí viene la refinación. Y es de eso de lo que te estoy hablando. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Y que lo leas esta tarde conmigo. ¿Ya lo tienes? Dice, léelo fuerte. He aquí te he purificado y no como a plata,
te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo describe el momento que estaba pasando? ¿Cómo describe Isaías esta palabra tan fuerte? Dice, te he escogido y te he metido en un horno de aflicción. Lo que estaba sucediendo es que estaba un momento de purificación. Pero ahora quiero que veas conmigo Proverbios, si puedes leerlo. Proverbios 17, versículo 3. Si lo tienes, léelo conmigo. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si tú ves aquí, habla la palabra de Dios acerca del crisol, es ese vasito. Y es en este momento, en el último momento de la purificación de la plata, en que viene el refinador y toma aquel pedazo de tierra y lo pone en ese vasito que se llama crisol. Y es entonces que esa plata, ahora sí, vas a ver lo que es bueno. Ahora sí, porque es metido un horno, pero ya no fue como el de la purificación, que estaba más o menos ahí, sino que es metido un horno que es calentado al máximo. ¿Sabes a qué temperatura empieza a la plata a hacerse, ¿cómo se llama? Líquida. Cerca de los 1000 grados. Es decir, que el horno debe ser calentado cerca de los 1000 grados para poder meter la plata y empezarla a purificar. Y entonces el refinador viene y empieza a calentar el horno. Empieza a calentarlo. Y a veces tú y yo no nos estamos dando cuenta que de repente nuestro purificador Jesús está preparando un horno y lo está empezando a calentar. Y a veces tú y yo no queremos pasar por ese horno. Incluso Jesucristo mismo, cuando Dios estaba preparando el proceso de salvación, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía que lo que venía era duro. Y a veces Dios va a tener que calentar el horno hasta los 1000 grados. Va a tener que calentarlo al máximo para preparar el proceso de refinación. Así que si tú durante este tiempo de pandemia, o durante estas semanas, o durante este año has sentido que el horno se ha estado calentando mucho, yo quiero decirte que el refinador lo está preparando para dejar la mejor plata que hay en ti. La mejor plata que hay en ti, el mejor valor que hay en ti. Y cuando es calentado a los 1000 grados, entonces agarra el refinador y lo pone en el vasito, en el crisol. Y es entonces que la plata es introducida al horno. Yo imagino la plata gritando, ¡no! ¿Verdad? Y entonces ahí sí empieza a quemar lo que estaba tan pegado a la plata que nadie lo podía quitar. Di conmigo, lo que nadie podía quitar, lo que nadie podía quitarle a la plata, es quitado dentro del crisol. ¿Cuántos nos sentimos de repente en un crisol? ¿O cuántos necesitamos de repente de un crisol para ser realmente refinados? A veces Dios nos va a meter en el crisol y va a calentar el horno. Y ahí vamos a estar. Y ahí se está quemando todo. Y ahí verdaderamente la plata está siendo refinada. Y luego, ¿sabes qué sucede? El refinador saca la plata y la ve. Y dice, como que no quedó muy bien esta plata, como que le faltó tantito. ¿Y sabes qué hace? Vas para adentro de nuevo. Y a veces así nos sentimos nosotros. A veces sentimos como que Dios nos está sacando de una situación bien dura, ¿verdad? Y nos está metiendo a otra. Y, Señor, otra vez voy para el horno. Sí, otra vez vas para el horno, porque necesitas ser refinado. Dile que está a tu lado, necesita ser refinado. Dile, ponle la mano en el hombro. Dile, necesita ser refinado. A veces Dios te va a meter una vez, a veces 2 veces, a veces 3. ¿Cuántas veces se necesitan para refinar la plata?
las que el refinador considere necesario. La plata no le puede decir, ya estoy listo, ahora sí, mira, ya me quitaste todo. El refinador. Y tu refinador y mi refinador es el que decide en qué momento, ¿verdad? Estamos listos. Hoy quiero decirte que en medio del proceso en el que estás, en medio del proceso que puedas estar pasando, quiero decirte que es el refinador y que sigues estando en las manos del refinador. Alguien diga amén esta tarde. Sí, estoy en las manos del refinador. Estoy en las manos del refinador. Porque estás dentro del fuego, estás en el crisol, pero el refinador está ahí. Estás en el crisol, pero el refinador ahí está. Y Dios me hablaba de 3 cosas. 1, el horno. 2, el crisol. Y 3, el refinador. En el proceso de la refinación de la plata. Y la primera es lo que leímos en Isaías 48:10, el horno de la aflicción. El horno de la aflicción son esos momentos que nos llegan igual a todos. De repente todos estamos en un horno de la aflicción. Fíjate muy bien, todos podemos estar en el horno de la aflicción, pero podemos estar en diferente crisol. Es decir, que podemos estar pasando por una situación general como esta, como este momento de juicio de Dios, como este momento de prueba de Dios, de la pandemia. Todos estamos en el horno de la pandemia, ¿verdad? Todos estamos pasando por la pandemia, estamos luchando contra todo lo que implica la pandemia, pero independientemente del horno de la pandemia, hay un crisol en el que tú vas a estar. Y ese crisol es para cada plata individual. Ese momento que Dios te está trabajando, te está refinando, es individual para cada uno. Así que por eso a veces uno dice, híjole, siento que a mí Dios me está calentando demasiado y al hermano no le está yendo tan mal en este horno de la pandemia. Eso es porque Dios está trabajando en cada crisol de diferente manera. Cada uno, tú y yo estamos siendo refinados y estamos siendo moldeados por Dios, y es de diferente manera. Algunos ya los tienen a los 1000 grados, a otros a lo mejor nos tiene a 1500, a otros nos tiene a lo mejor a 900, ahí en el punto exacto. Pero cada uno de nosotros estamos en un crisol diferente. Pero cada uno de nosotros estamos en las manos del refinador. Dile al que está a tu lado, estás en las manos del refinador. Dile, no te agüites. Dile, no te agüites. Estás en las manos del refinador. Segundo, el crisol. Primero el horno y el segundo el crisol. El crisol, el Señor me decía a mi corazón, el crisol es la palabra donde tú descansas. Porque vas a ser calentado, pero mientras tú estés dentro de ese crisol y dentro de esa palabra, no te vas a perder. Así que puede estar muy fuerte el horno, pero si tú eres una plata que descansa en un crisol, que es la palabra de Dios, déjame decirte que ningún gramo de tu valor se va a perder. Porque la palabra de Dios dice, el Salmo 18:30, escribe David, y acerca del crisol dice que la palabra de Dios es acrisolada, es decir que saca lo mejor o le da valor. David describe a la palabra de Dios como un crisol que le da valor a nuestra vida. Pero el crisol no está hecho para estar a temperatura ambiente. El crisol está hecho para estos momentos difíciles. Hoy quiero decirte que la palabra de Dios está hecha para este tiempo. La palabra de Dios está hecha para este momento. Así que estás en medio del horno, no te preocupes, la palabra de Dios está hecha para el horno. Estás a 1000 grados, no te preocupes, la palabra de Dios va a aguantar tus 1000 grados. Estás a 1500, la palabra de Dios va a aguantar esos 1500. Tú ten confianza y descansa como esa plata en el crisol. Alguien dice amén esta tarde. Alguien dice amén esta tarde. Dile gracias, Señor, ese día. Hoy descanso en el crisol. Hoy descanso en el crisol. Descanso en el crisol. Y es que son en estos momentos en los que el horno está hirviendo, en las que nosotros como plátanos queremos salir del horno y salirnos del crisol. Yo te digo esta tarde, si tú te sales del crisol,
te vas a perder. Te vas a perder en el horno. Mucha iglesia, muchos que conocieron a Dios durante este tiempo en el horno, en el proceso de refinación, han decidido salirse de las promesas de Dios, han decidido dejar de descansar en las palabras y han decidido salir de las manos del refinador. ¿Y sabes qué pasa? Nos vamos a perder. Estos son tiempos en que la plata está siendo afinada. La iglesia de Dios está siendo afinada. Los que han creído en el Señor están pasando por pruebas, pero están siendo refinados, porque el Señor tiene que dejar a un remanente, a un grupo, a unos cuantos, siempre, en todo momento. En un proceso de Elías pensaba que estaba solo en un proceso, y Dios le habla a Elías, le dice: Elías, tú no te preocupes, todavía he guardado unos que no han doblado rodillas delante de Baal. Los he guardado, los tengo ahí. Es decir, que todas las condiciones en el mundo estaban difíciles. El horno estaba hirviendo, pero Dios tenía ahí su grupo de personas. Así que tú no te preocupes si alguien decide alejarse de Dios, si alguien decide darle la espalda a Dios. Tú y yo estamos siendo refinados como iglesia. Y el último punto es el refinador, el ministerio de Jesús como refinador. Hay un ministerio en Jesús como nuestro refinador. Y hay una historia que con esto casi quiero cerrar, que quiero leerte o explicarte. Y esa historia tiene que ver con Malaquías 3, lo que empezamos leyendo. Y es de un grupo de mujeres, dice la historia, fíjate bien. Este grupo de mujeres habían leído Malaquías 3, lo que empezamos leyendo, y dice: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como el oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y ellas habían leído esto, y entonces agarraron, y una de ellas dijo: bueno, si la Biblia dice que Él nos va a afinar como la plata, me gustaría saber cómo es ese proceso. ¿Cómo es ese proceso de afinar como la plata? Y entonces se fueron a ver a un platero, ¿verdad? Un platero no es el que come mucho, porque a lo mejor esos somos nosotros, ¿verdad? Los que un plato y 2 platos. No, alguien que se encarga de hacer la plata. Llegó con aquel hombre, ¿verdad? Y le dice: oiga, necesito ver. No le dijo nada, nada más necesito saber cómo usted afina la plata. Y le dice: pues muy bien, perfecto. Y entonces ya vio cómo estaba trabajando con esos pedazos grandes, y luego los hizo más pequeños, y luego ya quedó la bolita, y ahora sí va al crisol y la mete al horno. Y entonces le pregunta la mujer, le dice: oiga, ¿y es cierto que usted se debe de sentar? Porque dice aquí en el versículo 3, se sentará para afinar la plata. Le dice: ¿es cierto que usted se tiene que sentar para afinar la plata? Dice: sí, pues me tengo que sentar. Me tengo que sentar porque el proceso es largo, y tengo que, durante este proceso, estar viendo cómo está trabajando el horno y cómo se está comportando la plata en el crisol. Es por eso que me siento, pero no me siento a descansar, me siento a observar. Me siento a observar la plata. Entonces esa mujer pudo descansar, saber que en medio del proceso de refinación de la plata, los ojos de Dios, los ojos del refinador estaban sobre esa plata. Y yo quiero decirte esta tarde que en medio del proceso de refinación que tú tienes, que estás pasando, es Dios el que te sigue observando. La mirada de Dios, la vista de Dios está puesta sobre ti. Dice el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo quiero decirle a alguien que tal vez puede estar pasando un proceso, que los ojos de Dios están en medio de este proceso. Así que no te preocupes, Dios sigue observándote. Entonces ya el último le dice: oiga, ¿y cómo sabe usted cuando la plata ya está lista? ¿Cómo sabe usted cuando la plata ya quedó
refinada. Y dice, pues es muy sencillo. Simplemente saco la plata y la veo, y si me puedo reflejar en ella, es que ya está lista la plata. Y entonces esa mujer entendió lo que es ser refinado. Cuando puedo ver mi reflejo en la plata, puedo saber que está lista. Cuando veo mi reflejo en la plata, puedo saber que está lista. Y yo creo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para mostrar su reflejo en nosotros, para atraer su rostro a nuestra vida, para, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque es entonces cuando nosotros reflejamos al refinador. Es hasta cuando podemos reflejar al refinador que ya estamos listos como plata. Así que quiero decirte que en medio de este tiempo Dios está refinando tu vida y Él va a reflejar su gloria en ti. Así que no tengas miedo esta tarde. No estás solo en este proceso, en este tiempo difícil. Es difícil para todos, sí, pero el refinador está trabajando con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, el refinador está trabajando contigo. El refinador está trabajando contigo. ¿Por qué no te pones de pie este día? Dile gracias, Señor, esta tarde, porque yo sé que estás obrando. Te adoraré, Señor. Aquí estás. Debemos mover. Él te está refinando en este tiempo. Te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Que está siendo refinada esta tarde. Hay plata refinándose. Hay plata en el crisol. Hay plata en el crisol. Milagroso. ¡Hey! Milagroso. Abres camino. Cumples promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso. Abres camino. Cumples promesas. En tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, te ven tu poder.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Levanta tu voz. Vamos. No pueda haber, La iglesia levanta su voz esta tarde. Siempre estás. La iglesia levanta su voz esta tarde. La iglesia levanta su voz esta tarde. La iglesia que está siendo refinada. Aunque no La pueda iglesia haber, que está está siendo sobrando. refinada. Levanta su voz y Aunque adora. no pueda haber, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Está obrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás. Está sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Levanta tus manos esta tarde, levanta tus manos esta tarde. Hay plata siendo refinada en el crisol. Hay plata siendo refinada en el crisol. Hoy Dios te dice, yo no te he dejado. Mi mirada sigue puesta en ti. Hoy Dios te dice y te recuerda, mi mirada sigue puesta en ti. Descansa en mi palabra. Descansa en la palabra que te he dado. Descansa en la palabra que te he dado. Espíritu Santo, este día trae convicción, trae redarguye corazones. Señor, haz entender y habla tú directamente, entendiendo que estamos en el crisol, pero seguimos en tus manos. Seguimos bajo tu mirada. Di conmigo, Señor Jesús. Dilo fuerte, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque sigo bajo tu mirada. Tú no me has dejado. Dilo, tú no me has dejado. Tú no me has desamparado. Has estado conmigo. Aún en el horno de fuego. Aún en el horno de fuego. Aún en el horno de fuego. Aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver. ¡Hey! Aunque no pueda ver. Está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Señor, esta tarde oramos por cada vida. Oramos por a través de la transmisión, Señor, viendo. Y te pedimos, Señor, que tú obres en ellos, aún en sus hogares, que toques sus vidas, Espíritu Santo. En medio del crisol, Señor, yo sé que estás purificando una iglesia que está siendo preparada para tu venida. Hay una iglesia que está siendo preparada para tu venida. Hay una iglesia preparada, Señor. Hay una iglesia que está siendo reparada. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que han estado viendo esta transmisión. Y declaro que tu presencia y tu espíritu está en sus hogares. Señor, obra sanidad, obra libertad. Dios te bendiga.